Navegamos entre grandes historias para que lleguen a tus oídos y con ellas alimentes tu imaginación. En este momento queda abierto el portal a la plataforma más grande del audioentretenimiento. Bienvenidos a Audionautas, un programa de Storytel. Abre tus oídos y descubramos juntos tu nueva gran historia favorita. Muy buenos días y bienvenidos a todos a un Audionautas más, el número 18, el programa donde nos encargamos de hacerles recomendaciones sobre audiolibros y audioexperiencias provenientes de la aplicación de audio entretenimiento más grande de Latinoamérica llamada Storytel. Mi nombre es Jole y durante la próxima media hora los estaré acompañando, así que si quieren entrar en contacto conmigo o con Storytel, lo pueden hacer a través de Twitter para que nos digan qué les ha parecido el programa o qué recomendaciones tienen ustedes para nosotros. Me pueden escribir a mi cuenta personal que es @joleberto o bien en la cuenta oficial de la aplicación que es @storytel_mx. Pero antes de arrancar este Audionautas, déjenme contarles lo que tendremos el día de hoy. Hablaremos de historias bizarras que solo suceden en México. Tendremos una joya oculta que habla sobre la situación de los niños migrantes en la frontera de Estados Unidos y México. También tendremos una entrevista con Ricardo Giraldo, quien es director de la división de podcast en la casa productora La Corriente del Golfo, que colaboró con Storytel para la producción de Desierto Sonoro. Les hablaremos de un clásico mexicano contemporáneo y por supuesto, como cada semana, tendremos nuestro Top Storytel, el día de hoy dedicado a México, sociedad y política. Así que de esta manera les damos la bienvenida al Audionautas número 18. ¡Comenzamos! Tendencias, alta demanda de grandes historias. En Audionautas. Bienvenidos a la tendencia de esta semana. En esta ocasión les presentaremos un audiolibro que habla de lo peculiar que puede ser nuestro país. Porque sin importar edad, lugar de nacimiento, condición social o cualquier otro factor, todos tenemos una anécdota interesante que refleja lo surrealista que puede llegar a ser nuestro México mágico. Y bueno, está la diversidad de estas peculiares historias que en 2017 los autores Alejandro Rosas y Julio Patán se dieron a la tarea de buscar minuciosamente entre los sucesos más particulares de la historia mexicana para entregarnos breves relatos en los que uno no sabe si reír o llorar. Nuestra tendencia del día de hoy en Audionautas es México bizarro. En este audiolibro podrán encontrar anécdotas políticas, leyendas urbanas, historias del mundo de los espectáculos, los deportes y la religión. Desde la PGJ contratando una vidente para resolver un caso particularmente complicado, pasando por la poca explorada historia de los asesinos seriales de nuestro país con la historia de la Mataviejitas, hasta el relato de la actriz Sara García, quien se fracturó la rodilla para quedarse con un papel protagónico de una película. Me dolió la rodilla solo de pensarlo. México bizarro es un chile, mole y pozole de 90 historias. Un ejercicio de memoria histórica que nos hará reflexionar, divertirnos e incluso sentir un poco de vergüenza. Estábamos en casa de Julio echándonos unos whiskies y de pronto nuestra conversación se fue por el lado de México y su historia, los libros y los chismes políticos del momento. Y comenzamos a recordar las cosas absurdas que aquí han sucedido. El caso de Gloria Trevi, la huelga de hambre de Carlos Salinas, el fraude de los niños héroes. En esa misma reunión estaba nuestro editor y fue quien nos dijo que con esa idea teníamos para hacer un libro. Comenzamos a anotar en una servilleta las historias de las que nos acordábamos y así comenzamos a darle forma al volumen. Esto dijo Alejandro Rosas para Milenios sobre el surgimiento de México bizarro. Y de la misma manera en la que surgió la idea del libro, en una reunión entre amigos, los autores se encargaron de contar cada una de las historias, creando así una narración desenfadada que te hará sentirte lo suficientemente cómodo como para soltar la carcajada. Así que ahí lo tienen, México bizarro de Alejandro Rosas y Julio Patán ya está disponible como audiolibro en Storytel. Y si se acaban rápidamente las 90 historias del primer volumen, también pueden encontrar el volumen 2 en la plataforma. Mientras les ponemos un fragmento, me gustaría que me contaran en Twitter la historia más bizarra que recuerden de nuestro país. Y quién sabe, en una de esas aparecen en México bizarro 3. No se vayan, ya volvemos, están escuchando Audionautas. Una vidente en la Procu. El primer procurador general de la República, de un partido diferente al PRI, acepta que su fiscal especial contrate a una médium para resolver un caso de homicidio. ¿Por qué no conseguimos una vidente y así resolvemos el caso más rápido?, dijo el fiscal Pablo Chapa Besanilla. Va, respondieron sus hombres, y así comenzó esta historia.
Quizá la ocurrencia hubiera caído de perlas en algún despacho místico jurídico o en una convención de cartománticos y médiums, pero el señor trabajaba para la Procuraduría General de la República. No para una procuraduría estatal de esas que no tienen credibilidad, no para la policía de algún municipio perdido de Oaxaca, sino para una de las instituciones fundamentales para la procuración de justicia en México. En 1996, al Procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia, se le hizo buena idea nombrar a Pablo Chapa Besanilla fiscal especial para resolver el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, entonces secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, el CEN del PRI, ocurrido en septiembre de 1994. La Procuraduría había dado un campanazo en octubre de 1996 al detener a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu y además de haber matado a batazos al diputado Manuel Muñoz Rocha, también involucrado en el crimen, quien desapareció de la faz de la tierra desde el 30 de septiembre de 1994 y hasta la fecha nadie sabe, nadie supo. Ningún presidente se había atrevido a tocar ni con el pétalo de una rosa a su antecesor ni a ningún miembro de su familia. A lo mucho iban tras algún chivo expiatorio como Díaz Serrano o La Quina. Así que la aprehensión de Raúl Salinas le cayó como bomba a su hermano Carlos. Por si fuera poco, se filtró el rumor de que los restos de Muñoz Rocha se encontraban enterrados en una finca rural llamada El Encanto, propiedad, desde luego, de Raúl Salinas. Y como Chapa Besanilla quería quedar bien con su jefe y demostrar su eficiencia, pensó en una forma rápida de buscar los restos entre las muchas hectáreas que tenía la finca. Desestimó la medicina forense, los procedimientos científicos para la recuperación de restos humanos, la ciencia aplicada en la búsqueda y propuso algo que era mejor: contratar a una medium, Francisca Cetina, mejor conocida como La Paca, que había llegado con una conveniente nota anónima en la que detallaba todo lo que le había ocurrido al diputado Muñoz Rocha, quien había terminado sus días desmembrado y repartido equitativamente en distintas propiedades de Raúl Salinas. Preparando el despegue rumbo a tu imaginación. Abre tus oídos en 3, 2, 1. Audionautas. Un programa de Storytel. Te traemos las grandes historias de las que nadie está hablando. Joyas ocultas en Audionautas. Ya estamos de regreso y gracias a todos los que se están comunicando con nosotros con el hashtag Audionautas. Hace unas semanas les platicamos sobre la superproducción de Storytel Desierto Sonoro, un libro escrito por Valeria Luiselli y narrado por Marina de Tavira. Entre lo que les contamos fue que la autora comenzó a escribir esta novela en 2014. Sin embargo, decidió ponerla en pausa para concentrarse en un ensayo que surgió de la llamada crisis migratoria en los Estados Unidos, en la que más de 50,000 niños que buscaban ingresar al país bajo el estatus de refugiados fueron arrestados en la frontera y colocados en centros de detención para luego poder ser procesados. Con todo lo que estaba ocurriendo, Valeria Luiselli se ofreció para ayudar a los denominados niños migrantes como traductora voluntaria, lo cual la llevó a conocer de cerca la difícil situación que atraviesan día a día estos menores de edad. Y así fue como en 2017 publicó Los Niños Perdidos, nuestra joya oculta del día de hoy en Audionautas. Este ensayo se basa en un cuestionario de 40 preguntas que la Corte Federal de Inmigración de Nueva York aplica a los niños migrantes para determinar si serán deportados o no. El texto empieza con la pregunta: ¿por qué viniste a los Estados Unidos? Y de ahí en adelante escucharemos historias sobre niños que escapan de la violencia de pandillas y las amenazas de muerte en su país natal. Cómo le pagan un coyote, cómo viajan a bordo de la bestia y cómo se enfrentan al desierto y la probabilidad de ser secuestrados, violados o asesinados. Y si después de esto corrieran con la suerte de cruzar la frontera, muchos de ellos se darán cuenta de que el viaje apenas ha iniciado, ya que ahora se tendrían que enfrentar al sistema legal de un país que decidirá de qué lado de la frontera permanecerán. Los Niños Perdidos reflexiona acerca de un tema que aún 3 años después de haber sido publicado, sigue existiendo y que necesita ser atendido con urgencia. Valeria dijo para el New York Times lo siguiente: en mi naturaleza está ser optimista. La esperanza se encuentra en la resistencia, en chicos como Manu, uno de los protagonistas del libro, y en los miembros de instituciones como la Teenage Immigrant Integration Association, es decir, en la organización comunitaria, en la escritura, en poder contar estas historias y que se amplifiquen y expandan, en la memoria y la acción política. Así que ya pueden encontrar Los Niños Perdidos en Storytel, libro con el que Valeria Luiselli ganó en 2018 el American Book Award. Les dejamos un fragmento de este ensayo y no se vayan, porque al regresar seguiremos hablando de Valeria con Ricardo Giraldo, miembro de la Corriente del Golfo, casa productora que colaboró con Storytel en la producción de Desierto Sonoro. ¿Por qué viniste a los Estados Unidos? Se me queda viendo y responde: ¿tú por qué viniste?
No soy policía, le digo. No soy nada oficial. Ni siquiera soy abogada. Tampoco soy gringa. De hecho, si quieres que te diga la verdad, no te puedo ayudar en absoluto. Pero tampoco puedo hacer nada que te haga daño. ¿Y entonces qué haces aquí? Nomás estoy aquí para traducir. ¿Traducir qué? Lo que sea que me quieras contar. ¿Y de dónde eres? Soy chilanga. Y yo catracho. Somos enemigos. Tal vez. Pero nomás en la cancha. Yo ni juego fut, así que ya de entrada me metiste un gol. Solo entonces hace una mueca que quizás sea una sonrisa. No me he ganado su confianza, por supuesto, pero por lo menos tengo su atención. Procedemos lentamente, a tientas, llenos de dudas. Él me entrega sus respuestas con murmullos, y cada tanto baja la mirada hacia sus manos, agarradas del borde de la mesa, o voltea a ver de soslayo a su tía y prima bebé, en el otro extremo de la sala. Trato de articular las preguntas en un tono neutro, discreto, pero todo lo que le pregunto parece avergonzarlo o irritarlo. Responde con frases cortas y a veces nomás levanta los hombros. No, nunca conoció a su papá. No vivía con su mamá en su país de origen. La conoció, sí, pero ella iba y venía sin dar muchas explicaciones. Le gustaba la calle, dice. No le gusta hablar de ella. Creció con su abuela, pero la abuela murió el año pasado. Todos se fueron muriendo o se fueron yendo al norte. Han pasado 6 meses desde que murió la abuela. Ella lo cuidaba. Era la única que se encargaba. Aunque también lo cuidaba su tía, la misma que ahora está sentada al fondo de la sala. Lo cuidaba aunque fuera desde lejos. Mandaba dinero todos los meses y hablaba por teléfono de vez en cuando. ¿Cómo te llevas con tu tía? ¿Estás contento viviendo ahora con ella? Está contento, dice, pero tampoco la conoce bien. Siempre fue una voz en el teléfono y nada más eso. Una voz que hablaba para preguntar cómo iban todos y si les había llegado el dinero mensual. Abrimos los oídos y la conversación. Entrevista en Audionautas. Y hemos llegado a nuestra entrevista del día de hoy, donde tuvimos la oportunidad de platicar con Ricardo Giraldo, director de la división de podcast de La Corriente del Golfo, la casa productora que colaboró con Storytel para la producción de Desierto Sonoro. Su trabajo se vincula a la promoción cinematográfica, la música, los medios audiovisuales y al diseño. Y lo primero que quisimos saber fue sobre el proceso de construcción de Desierto Sonoro para su versión en audiolibro y el reto que fue encontrar el tono de narración para la novela de Valeria Luiselli. Esto fue lo que nos contó. Lo primero fue tener una gran conversación con Valeria al respecto de qué esperaba ella de su libro, qué es lo que le interesaba que se escuchara, de qué forma, cuáles eran sus ideas al respecto cuando ella lo escribió, conocer un poquito más la parte, pues digamos, un poco más íntima de Valeria en relación a su obra, para poder de alguna manera ayudar a plasmar eso en el audiolibro. Luego, obviamente en La Corriente del Golfo, yo trabajo con 2 personas. Una de ellas es Elvira Lisiaga y la otra es Fernando Peña. Elvira Lisiaga es la coordinadora de producción y Fernando Peña es el asistente de producción. Entonces, con Elvira empezamos a planear cómo debería ser la lectura. Ella lo que hizo fue también enfocarse mucho en el sentido de cómo se leen ciertas cosas, pero sobre todo cómo se lee y no cómo se actúa, que era algo que también Valeria buscó desde el principio y ella nos lo dijo, yo no quiero que mi libro sea actuado, yo quiero que mi libro sea leído. Y eso fue algo que también trabajamos con Marina de Tavira. Hay una parte muy complicada en el libro que es, si no me equivoco, es la parte que se llama Sueña Caballos. Si no estoy mal, deben ser por ahí cerca de 30 páginas que no tienen ningún punto y seguido ni ningún punto y aparte. Todos son comas una tras otra. En términos de grabación, se volvió como pues el ejercicio más fuerte de todos, porque hay que leer todo sin parar. Desierto Sonoro cuenta con audio enriquecido, es decir, elementos que acompañan a la voz de Marina de Tavira y que ayudan a entrar en la atmósfera de la historia. Pero a diferencia de otros audiolibros que les hemos recomendado, los elementos colocados aquí tuvieron un concepto creativo bastante interesante. Aquí Ricardo Giraldo nos cuenta más al respecto. Algo que para nosotros fue muy importante es cómo podemos hacer para que esto no suene a que, por ejemplo, alguien está leyendo y dice nos subimos al coche y se escuche cómo se prende un coche o cómo camina un coche
coche o la ventana del coche o la puerta. No caer en el lugar común, sino justamente de lo que se trató fue cómo exploramos ese espacio, por ejemplo, de esas cosas de las que habla el libro. Hay unos momentos en donde el marido está en búsqueda de los ecos de los fantasmas de los apaches. Entonces eso es un concepto tan abstracto, pero quisimos apelar más hacia ese sentido de la obra para poder acercarnos desde una forma diferente en donde el sonido aportara y soportara una parte de la narrativa sin necesidad de estar subrayando constantemente lo que la narrativa te va contando. Entonces era una forma como de abrirle los oídos al escucha y poder a partir de eso generar otro plano de percepción y como de explorar ese sentido del oído y abrir otro universo en el cual esa persona se pudiera conectar. Es decir, por ejemplo, si están hablando de que están en un lugar como Echo Canyon, pues casualmente tuve la fortuna de estar en Echo Canyon con Valeria hace poco realizando otro proyecto y ahí con otro amigo que se llama Leonardo Heiblum grabamos unos ecos en ese lugar y Leonardo nos prestó esas grabaciones para usarlas dentro de la intervención sonora del audiolibro para darle como un espacio sonoro a ese lugar. Pero también tiene una serie de vientos, pajaritos, sonidos, incluso de pronto hasta sonidos electrónicos que decidimos meter para completar el vestido de este fondo. Y es un fondo casi imperceptible. Pero lo que queríamos lograr es que ese fondo, al ser casi imperceptible, también te ayudara a tener otro plano de dimensión en tu lectura. En Audionautas, creemos que el oído es un sentido sumamente poderoso que nos puede transportar a través de la imaginación a lugares increíbles. Y aquí Ricardo Giraldo nos contó sobre la magia que guarda Desierto Sonoro. Quizá hay 3 componentes importantes en el audiolibro. Obviamente es la narrativa de Marina. Otra es como la parte, llamémosla así, técnica, la parte de grabación. Y la otra parte que tiene que ver con esto que hablábamos de la intervención sonora. De alguna forma como que menospreciamos un poco el sentido de la escucha. La parte sonora se ha vuelto más un tema quizá como de ruido. Incluso en el libro hablan un poco de eso, pero a la parte sonora por sí sola es algo que es sumamente rico, delicioso, pero además que tiene un potencial enorme porque nuestro oído es una herramienta tan fina, tan maravillosa que nos puede hacer sentir. Entonces, pues desde ahí hay que como sacarle un poco de partido a esa parte sonora y tratar de hacerla vivir en el mismo universo en el que vive el libro. Agradecemos la presencia de Ricardo Giraldo en Audionautas, director de la división de podcast de La Corriente del Golfo. Y antes de terminar, Ricardo tiene un último mensaje para ustedes. Que el público, si tiene el tiempo y la curiosidad, se pueda meter, por ejemplo, a la página de lacorrientedelgolfo.net. Ahí van a encontrar muchas cosas sobre Desierto Sonoro para que puedan a partir de ahí sentir de qué va, para que entonces tengan todas las ganas del mundo y se metan a Storytel y puedan escuchar este audiolibro que ha sido un placer y un gozo hacer. Los clásicos como nunca los has vivido. Esto es Storytel Classics. Hoy en día podríamos decir que es muy sencillo dar con la información básica de una persona. Basta con conocer su usuario de Twitter para saber qué temas le interesan. O a través de su Instagram darnos una idea de qué le gusta comer o cómo le gusta vestir. O bien, en Facebook incluso podemos conocer si tenemos amigos en común que nos pudieran acercar a esa persona. Pero, ¿qué hubieran hecho si la investigación hubiera sido en 1920? Y es más, ¿qué harían si la persona que están buscando se encuentra recluida en un manicomio? Bueno, pues Joaquín Buitrago, protagonista de nuestro clásico de esta semana, pasa por todo esto y más en Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza. Este clásico mexicano contemporáneo cuenta la historia de Joaquín, quien está a cargo de tomar fotografías de los internos del manicomio general La Castañeda, con fines de identificación. De pronto, la aparición de Matilda Burgos frente a su cámara provoca que se enamore de ella, obsesionándose a tal punto de buscar toda clase de información para conocer a fondo la historia de la interna. A través de sus palabras, la autora Cristina Rivera Garza logra que viajemos al México de principios del siglo XX, en una ciudad de México apenas habitada por 368,898 personas, cuando Mixcoac, Tacubaya y San Ángel eran villas, y el bosque de Chapultepec era el límite oriental de la ciudad.
Y no solo eso, sino que también nos llevará a otros lugares del país como Real de 14, en donde conoceremos el esplendor y decadencia del pueblo minero potosino. Y mientras todo esto ocurre, también escucharemos las historias de distintos personajes, envueltas en distintas situaciones como la locura, el alcoholismo o la anarquía. Esta novela fue descrita por el escritor mexicano Carlos Fuentes como una de las obras de ficción más notables de la literatura no solo mexicana, sino en castellano, y fue galardonada en varias ocasiones, destacando con el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2001. Así que en lo que buscan esta increíble novela en Storytel, les dejamos un fragmento de Nadie me verá llorar de Cristina Rivera Garza. Ya volvemos con nuestra última sección en Audionautas. Paul Comac se interesó en México por primera vez cuando, siendo todavía estudiante, asistió a la Exposición Colombina de Chicago en 1893. Lo que logró captar su interés no fue el exotismo calculado de los materiales, sino las estadísticas que presentaban al país como un perenne cuerno de la abundancia. Eso era lo suyo. Además de invitaciones abiertas a la inmigración anglosajona, había cuadros que describían los vastos recursos naturales en espera de inversionistas, los incrementos en la producción textil y los avances en el terreno de la higiene. Los magos del progreso que estaban a cargo de la representación de México también tuvieron el buen tino de incluir cartas geográficas, mineras e hidrológicas del país. Paul no le prestó demasiada atención a la información que describía la cantidad y calidad de los monumentos y edificios públicos de la capital, y también pasó por alto todo lo referente a los artistas e intelectuales de la época. En cambio, examinó con cuidado las diversas áreas climatológicas, las redes fluviales y los sistemas de comunicación, especialmente lo relacionado con los telégrafos y las vías férreas. Luego, ya fuera de la feria, se dedicó a investigar el tipo y la cantidad de inversionistas que se beneficiaban ya de la riqueza del país. Cuando encontró entre ellos nombres tan conocidos como el de los Rockefeller o los Guggenheim, la palabra México adquirió un lugar especial, un altar. Como Matilda, Pablo llegó por primera vez a la estación central de ferrocarriles de la Ciudad de México en 1900, pero no lo hizo por Veracruz, sino desde Laredo. Era también su primera visita a un país extranjero. Una selección semanal para tu situación actual. Esto es el Top Storytel. Y estamos llegando al final de un Audionautas más, el número 18, pero antes de terminar, tengo una promoción para todos los que se quieran suscribir por primera ocasión a la plataforma de audio entretenimiento más grande de Latinoamérica, es decir, Storytel. Vayan a www.storytel.com/audionautas99 y por solo 99 pesos podrán suscribirse durante 99 días a Storytel. Es decir, estarán pagando $1 por día por un catálogo de más de 250,000 títulos de audiolibros, audioexperiencias, podcasts, audioseries originales y mucho contenido más. Así que vayan www.storytel.com/audionautas99, una promoción para todos los nuevos usuarios. Y ahora sí, de esta manera pasamos a nuestro Top Storytel de esta semana, el cual está dedicado a México, sociedad y política. Para construir el futuro necesitamos conocer nuestro pasado y comprender nuestro presente. Ahora les presentamos una selección de audiolibros que abordan temas relevantes para México y para el escenario global que nos define como país. En el número 1 tenemos Érase una vez en México de Sandra Molina y Alejandro Rosas. Esta colección nos invita a adentrarnos en los acontecimientos que definieron el rumbo de lo que hoy es nuestra nación, sin la distorsión de los mitos ni el enorme peso del resentimiento. En el número 2 tenemos El Porfiriato de Paola Morán. El periodo en que Porfirio Díaz ocupó la presidencia de México se caracterizó por un crecimiento económico sin precedentes y también por un régimen que duraría más de 30 años, el cual se convirtió en una dictadura injusta que provocó la revolución social más importante de nuestra historia. En el número 3 de este Top Storytel dedicado a México, sociedad y política, tenemos 68 de Paco Ignacio Taibo II. El autor rescata notas y reflexiones que buscan dar respuesta a algunas de las preguntas que surgieron con el movimiento estudiantil del 68, el cual cambió para siempre a México. En el número 4 de este Top Storytel está Los cárteles no existen, de Osvaldo Zavala. En este audiolibro, el autor demuele con asombrosa lucidez los mitos construidos alrededor del narcotráfico y se atreve a observar de otro modo el complejo fenómeno del tráfico de drogas en nuestro país. Y el último título en este Top Storytel es Contra Estados Unidos de Diego Enrique Osorno. Entre agosto y septiembre del 2012, un centenar de familiares de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico recorrieron más de 11,000 kilómetros por el territorio de Estados Unidos. El autor parte de este hecho sin precedentes para contar la historia de un pueblo herido que confronta a quienes fraguan la desgracia que asola nuestro país. Y de esta manera hemos llegado al final de un Audionautas más, el número 18, y antes de despedirnos quiero agradecer a todos los que estuvieron en contacto
contacto con nosotros a través del hashtag Audionautas. También quiero dar las gracias a la producción de Imagen Radio y a todos los involucrados de Storytel para que este programa ocurriera. Mi nombre es Jole y nos volvemos a escuchar el próximo sábado en punto de las 8:30 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias por abrir tus oídos. Nos escuchamos la próxima semana para continuar navegando entre grandes historias. Esto fue Audionautas, un programa de Storytel. Descarga la app de Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. Para más información, entra a storytel.com.